La sociedad va decayendo. Pago una barbaridad de impuestos. El autónomo está ahogado. Cada vez la gente va más hasta aquí. Hay gente que no puede permitirse todo esto. Un problema tan grande que igual te saturas y no sabes ni por dónde empezar. Un 50% o más, si cuentas el IVA, se va por impuestos. A mí que te quiten el 50% de lo que ganas, no se me hace que sea poco. No creo que nadie lo considere poco. Si eres español es un poquito feo irte fuera y no contribuir a tu país. No lo veo mal, te están quitando muchísimo dinero y a ellos ni me lo imagino. Si puedes irte no me parece tampoco tan egoísta. Nos han convencido de que es por nuestro bien, pero en realidad solo perpetúa el expolio. Es hora de ver la realidad. No nos están beneficiando, nos están utilizando. Yo creo que pagamos impuestos, pero que no veo el contrapartida de esos impuestos. O sea, los pagamos sí, pero no veo a dónde van. Tú apuestas de una manera muy extrema porque no te preocupa el dinero que estás usando. Cada vez se cobra más, el ciudadano va más ahogado, el ciudadano tiene que pagar más y no ve unos resultados, al contrario, ve un deterioro no solo de las instituciones públicas, sino de la inversión de estos impuestos. Los impuestos, mira, ahora mismo me parecen una puta mierda. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Sí, sé lo que estáis pensando. No estáis acostumbrados a verme así. Tengo un nuevo look, espero que os guste. Una rapada histórica. Como dijo Benjamin Franklin, no hay nada seguro en este mundo salvo la muerte y los impuestos. Los impuestos son la herramienta con la que el Estado se apropia de tu esfuerzo, tu tiempo y tu vida, encadenándote a una obligación que no eliges bajo la excusa de protegerte y ofrecerte servicios. Sin embargo, esos servicios no compensan todo lo que te han quitado. En este vídeo vais a ver qué papel juegan los impuestos, quién decide realmente sobre ellos y qué implicaciones tiene todo esto para la libertad del ciudadano. Sin nada más que añadir, dentro vídeo. ¿Tú confías en los políticos y en las instituciones públicas para que gestionen tu dinero? Como te digo, si veo reflejado, sí lo considero. Honestamente, yo personalmente soy de otro país, ya llevo un par de años acá. ¿De dónde eres? De Honduras, de Centroamérica. Si lo comparo con allá, te diría que aquí es un gran avance, ¿no? No. O sea, me gustaría que alguien gestionara mi dinero en modo de, pues como de saber qué cosa, porque a mí me gusta mucho gastar y soy una compradora compulsiva. Pero sí que es verdad que no me gustaría que la política afectara en mi dinero económicamente, sino que alguien pues regulase de forma equitativa y correspondido, no por puro interés ni que esté manipulado. En el sector público hay mucha desoptimización, no está tan optimizado como en el sector privado. Es como, por ejemplo, tú jugar al Monopoly. Tú juegas al Monopoly, tienes un dinero que no es real, tú apuestas de una manera muy extrema porque no te preocupa el dinero que estás usando. Para nada, para nada. En estos momentos, como está España, no. Y aquí se necesita un 360, pero rápido. Si no, vamos mal. Cuando usas tu dinero, cuando tú en el sector privado quieres hacer una empresa por tu cuenta, ahí ya tú te tienes que preocupar por tu caja, por los ingresos que tienes, por optimizar bien cada gasto. El sector público yo sé que no va a enfocarse en optimizar cada euro que gasta. Y yo tengo una edad, pero tú que me estás grabando eres mucho más joven y lo que pintan no es esto. Y lo que es lamentable es que teniendo la educación que tenemos en España, que la gente como tú, que tengáis que marcharos fuera para poder tener un sueldo en condiciones. O sea, eso de los impuestos y la vivienda son dos temas que estamos tocando de la fibra ya a la gente. Ni confío ni dejo de confiar. Ya te he comentado antes que yo no soy muy puesta en esto. Simplemente pues me amordo lo que hay que hacer y hay que confiar en que se supone que sí. Hoy por hoy no, y a la vista está, los casos de corrupción tanto de un lado como el otro, en este bipartidismo que vamos arrastrando vitaliciamente no es bueno. No mucho, porque en general, no sé en España, pero en Francia, en general los políticos son, no quiero decir malo palabra, pero no son tan buenos porque solamente se preocupe de ellos y no de la gente. Se debería hacer algún tipo de reflexión muy profunda para que este tipo de corrupción que ya vamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo desapareciera. Pero bueno, vivimos en la era del cuñadismo, del enchufe, de ponte tú, donde una vez me agarro la silla y aquí no la suelto ni con aguarrás. Y esto en otros países no pasa. ¿Qué son para ti los impuestos? Uy,
Pues una mierda, la verdad. Pero al final pues lo que hay que pagar, ¿no? Para que siga funcionando todo un poco en este país. Bueno, estando donde estamos y teniendo empresa como tengo, ¿qué quieres que te cuente? O sea, en plan un poco abusivo, la verdad. Deberían de regularizar un poquito mejor las cosas y mirar de ayudar un poco a todo el mundo. Los impuestos, mira, ahora mismo me parecen una puta mierda, porque este gobierno que hay se los queda a todos para ellos y mira, justamente ahora tenemos una desgracia como ha sido lo de Córdoba y es por una soldadura de mierda se ha descarrilado 2 trenes con más de 40 fallecidos. Los impuestos son una tasa que hay que pagar, digamos, al Estado, ¿no? En ese sentido, Óscar Puente, ¿qué podría hacer? Dicen que desde mayo tenían todas las infraestructuras nuevas, pero también la comisión de Adif y la empresa privada de Iro dijeron que tenían que reducir también las velocidades de los AVEs. Por ejemplo, ya se ha aprobado de Madrid a Barcelona reducir a 230 km/h. Entonces, para que mis impuestos se vayan para ellos, en vez de mantener o que se vayan a Marruecos, a Egipto, gastando 750 millones o 270 millones, pues me parece una vergüenza. Para mí los impuestos es un tributo que se cobra al ciudadano para el bienestar común, dicho con palabras a grosso modo, ¿no? Para que el país pueda tener unos mínimos o unos servicios básicos mínimos garantizados, ¿no? La recaudación que hace el Estado para poder dar los servicios que le promete a la población. Estaría bien que los impuestos bajaran, también para que los pequeños productores puedan crecer, sobre todo los productores nacionales. Es lo que pagamos cuando tú trabajas, estás trabajando, entonces de tu sueldo te quitan una parte para pagar los impuestos, o sea, todo lo que es la sanidad pública. Beneficia como a todos los ciudadanos, en teoría. En teoría los impuestos nos benefician, pero esa es la historia que nos han contado para justificar un sistema que extrae tus recursos mientras tú recibes migajas. Por ejemplo, los casos de corrupción que salen periódicamente nos muestran que cuando se concentra tanto poder y dinero, los incentivos se distorsionan. Y esto no es un problema de un gobierno concreto. Ocurrió con el PSOE, ocurrió con el PP y seguirá ocurriendo, porque no depende de quién gobierne, sino de un sistema que lo permite y lo incentiva. Nos han convencido de que es por nuestro bien, pero en realidad solo perpetúa el expolio. Es hora de ver la realidad. No nos están beneficiando, nos están utilizando. Eso, ¿no? Ya está. No toco un médico desde hace 10 años, porque es por eso. Tardo 2 horas en ir al médico, que me atiendan, que me digan cualquier tontería y me dicen, toma, te receta paracetamol y al final no es la causa del dolor, o sea, no te investigan a fondo, es algo por encima y luego si tú te pones peor te van y te dicen, pero es que no me has dicho completamente. ¿Cómo que no te lo he dicho completamente? Te he detallado cada base de lo que me ha pasado y claro, esto pasa cuando la medicina es lenta. Pues es un tributo que se da al Estado. Sí, un tributo. Sí, concuerdo con él. Estamos dando. Un tributo, sí. Nuestros impuestos. Es un tributo que en gran parte se supone que tú lo que pagas en ese impuesto va luego para dar un servicio al ciudadano de ese mismo país. En gran parte se supone que es eso el impuesto. ¿Qué son para ti los impuestos? Para mí los impuestos es una cosa que tiene muy bien España y bien regulada dentro... Bueno, borra porque estoy diciendo una cosa que no es verdad. Para mí los impuestos es una cosa que se tiene que tener en todos los países. Lo que pasa que desde mi punto de vista en España no está bien regulado, ya que se gastan mucho dinero en cosas que para mí desde mi punto de vista son innecesarias y son contraproducentes. Y aparte que tema empresarial autónomos, que es donde me afecta a mí personalmente, se quita mucho y se machaca mucho. ¿Qué función creéis que deberían cumplir los impuestos? Pues sanidad pública, educación pública, tener... En teoría también, ¿no? Tener derecho a a estar como en el paro al final también, a jubilarse, ¿no? Con unos derechos y tener una mejor vida, en teoría. Para nuestro futuro, básicamente. Que las personas que manejen estos impuestos puedan delegar para el bien común de la sociedad, que las cosas funcionen, que ahora lo más cercano que tenemos, y viene a cuento, por ejemplo, los trenes, pues se inviertan de forma correcta, que lo adjudicado en el presupuesto llegue y se ejecute, que no presupuestos del 2010 solo se hayan ejecutado el 50%, y como salen hoy en los periódicos, muchos sitios están decayéndose, vigas, con lo que conlleva esto de accidentes de gravedad.
seguridad y bueno, todo el pifostio que hemos vivido estas 2 semanas y seguimos viviendo desde hace años por una falta de inversión en infraestructuras. Pero el caso es que cada vez se cobra más, el ciudadano va más ahogado, el ciudadano tiene que pagar más y no ve unos resultados, al contrario, ve un deterioro no solo de las instituciones públicas, sino de la inversión de estos impuestos. Las cosas principales de tema de salud, seguridad, educación, pensaría, ¿no? Creo que son los pilares de la sociedad. No sé si tenemos los políticos que nos merecemos o esta cohorte con H intercalada de cantamañanas y sinvergüenzas que tenemos, me da igual el color, no sé si es que los merecemos o es un tumor que nos ha tocado vivir, pero que haríamos muy bien de empezar a reflexionar muy seriamente de las próximas elecciones, de tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, con lo de los trenes, en Francia ya hubieran salido a quemar naves. Repito, figuradamente o no, porque ahí sí que queman. Ahí protestan, aquí no, hostia, mucho protestar y tal, no hacemos nada. Bueno, para una mejora para todos, para la ciudadanía. Para mí lo más importante es que igual que cuando tú vas a comprar a un supermercado, tú eliges lo que quieres comprar y pagas a razón de tu economía o según tú puedas, ¿no? Tú compras una calidad o una marca y tú pagas eso. Pues los impuestos deberían de ser igual. O sea que cuando tú pagas, el dinero lo veas repercutido o reflejado en algún punto, pero no de esta manera que estamos haciendo esto. Realmente empieza a haber gente muy ahogada, gente que, bueno, yo también lo vivo en mis propias carnes, cada vez la gente va más hasta aquí. Y esto lleva a una mala gestión de todo el tema de los impuestos y de muchas otras cosas. ¿Consideras que es justo el nivel de impuestos que se paga en España? Bueno, es un tema ya controversial, pensaría, ¿no? Porque sí, por temas de bandas salariales y todo, los impuestos suben definitivamente. Siento que es un poco pesado, ya que a nivel mínimo pensaría que es una cuarta parte de los ingresos de una persona van para impuestos. El autónomo está ahogado en deuda, porque por cada persona tiene que pagar 400, 600 euros más. A ver, yo creo que en gran parte es la burocracia, porque sí verá que muchas veces lees partes o, por ejemplo, casos o situaciones y por temas burocráticos ha pasado mucho tiempo, muchos años y no se ha llevado a cabo por ese simple hecho, por mala gestión. Porque suele pasar mucho esto en España, la mala gestión. Eso es un tema de ineficiencia en la administración pública y de mucha regulación, ¿no? Sí, está muy bien dicho, sí, de esa manera sí. España está en el puesto 53 en el índice de libertad económica de 2025. Eso se traduce en más regulaciones, más trabas y menos margen para decidir sobre tu propio trabajo. Emprender es más difícil, contratar es más caro y crecer es más lento porque todo pasa por el filtro del Estado. No es casualidad. Es el resultado de un sistema que pone obstáculos en lugar de facilitar. Y cuando la libertad económica cae, las consecuencias las paga siempre el ciudadano. En Francia hay muchos taxas y es para las personas es un poco difícil de vivir con eso porque no sé cómo se dice, pero cada mes la persona no gana más, pero las taxas es más en más. Y es difícil para mucha gente de vivir. ¿Cómo retribuyo yo eso si al final voy a tener que pagar más impuestos por algo que yo necesito? O sea, las materias primas, el arroz, el agua, la leche, el azúcar, todo eso ha subido, hermano. ¿Y por qué? Si son cosas necesarias para sobrevivir, también un impuesto. La sociedad va decayendo, creo, poco a poco y se ven menos reflejados los impuestos en día a día, ¿no? También creo que la finalidad para que los designan no son las correctas o las adecuadas para que la sociedad espera. ¿Creéis que en España pagamos demasiados impuestos? Yo creo que pagamos impuestos, pero que no veo el contrapartida de esos impuestos. O sea, los pagamos sí, pero no veo a dónde van. Que muchos no sé para qué se invierten de verdad. Sí, y los impuestos no se ven reflejados en beneficios al pueblo, que es donde tendrían que estar. O sea, nos quitan mucho, pero luego no nos dan tanto a cambio. Exactamente, ¿no? Nos quitan mucho y no vemos nada repercusión, por ejemplo, en educación, en medicina y en todos estos sitios. Pagamos demasiados impuestos y al final no sirven de nada, porque al final lo que va es lo que te digo. Entran demasiada inmigración, pero inmigración sin papeles, no tienen documentos, no tienen, como te digo, una titulación ni un estudio. Vienen aquí
te entiendo que vienen aquí a mejorar la vida. Yo vine aquí a mejorar mi vida también, pero tengo mis estudios, he venido a estudiar aquí, he tenido mi carrera. Yo tengo empresa, pago una barbaridad de impuestos y mis hijos he tenido que pagar las carreras privadas porque públicas no había plaza, según ellos. Yo diría que sí, no lo digo solo yo, por ejemplo, yo fui al Madrid Economic Forum, allá Rayo. Ya están en entrevista. Yo creo que sí personalmente, pero te lo puede justificar mejor un Rayo que es economista, por ejemplo en el Madrid Economic Forum desglosó en qué se va la paga de cada ciudadano y llegó a la conclusión de que un 50% o más, si cuentas el IVA, se va por impuestos. A mí que te quiten el 50% de lo que ganas, no se me hace que sea poco. Y no creo que nadie lo considere poco. Hoy en día sí, un autónomo por ejemplo. La primera cuota de autónomo sí que es verdad, que son 80 euros que es durante un año, pero tú después al año siguiente, si yo cobro 600 euros, ya se me van 225. Imagínate que esa persona tiene familia, tiene hijos y tiene una casa que pagar. Le tendría que salir a deuda. No lo sé. Yo soy bióloga, pregúntame de biología. Me parece que son bastante altos, sobre todo para los pequeños locales, que no pueden llegar a crecer tanto por estos grandes impuestos. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué? Porque me parece que yo a veces yo no suelo pagar muchos impuestos, pero lo que pago yo veo y digo, wow, la verdad, por pequeñas cosas, unos grandes impuestos, me parece un poco excesivo. Sí, yo creo que sí. Sobre todo a la gente que más gana, entiendo que se le quite más, pero hay números que son muy locos. Yo creo que habría que hacer como una reconstrucción casi entera de todo, o al menos intentar subrayar el problema principal, luego del principal problema los subproblemas y de ahí intentar solucionar paso a paso. Pero la verdad que yo creo que esto lleva de arrastre mucho tiempo, y entonces no sé cómo empezaría, ¿sabes? Yo creo que habría un problema tan grande que igual te saturas y no sabes ni por dónde empezar. Y por eso que yo iría trozo a trozo. ¿Quién creéis que debería decidir cuántos impuestos se pagan? A ver, los ciudadanos, que somos los que estamos pagándolo al final, o sea, eso debería de ser totalmente nuestra decisión. Definitivamente pienso que los políticos, no, pero el tener la confianza en ellos, porque a través de la historia, no creo que solo en España, creo que sea en todos los sitios, en todos los países, el tema de política y corrupción va muy atado a ello y si la finalidad de los impuestos va bien, creo que la sociedad está bien, ¿no? Pero definitivamente los encargados de la comunidad, ¿no? Que serían los políticos. Uno mismo tampoco, porque entonces todo el mundo decidiría no pagar nada de impuestos. Lo que plantea la chica es clave. Si cada persona pudiera decidir libremente cuánto pagar en impuestos, muchos elegirían no pagar nada. Pero eso abre una pregunta fundamental. Si el sistema realmente beneficiara a los ciudadanos, ¿no habría una voluntad natural de contribuir? En cualquier relación voluntaria, la gente paga cuando percibe valor. Cuando hace falta imponerlo por la fuerza, es porque ese valor no está claro. Y quizá el problema no sea que la gente no quiera ayudar, sino en un sistema diseñado sin contar con su consentimiento. Que los ciudadanos tengan un poquito más de peso en eso, porque al final, si no, se dispara una barbaridad y hay gente que no puede permitirse todo esto. Sí, eso al final es para algo votamos en teoría, ¿no? Como para que lo que nos cuadre un poco más así de decir que yo pues no me leo mucho nada, la verdad, de política y estoy bastante out, pero... Sí, opino igual. Has mencionado el tema de Andorra, es muy interesante porque ha sido muy polémico en los últimos años, algunos youtubers que se han ido a Andorra, algunos deportistas. ¿Tú qué opinas de la gente que se va a otro país para pagar menos impuestos? Yo opino que cada uno es libre de hacer lo que quiera, es su dinero, pero si eres español está un poquito feo irte fuera y no contribuir a tu país, digamos. ¿Usted se ha planteado alguna vez irse de España por temas fiscales? Bueno, en principio no. De momento no, tengo aquí la familia, mis hijos, estamos aquí, pero bueno. Sí, yo personalmente no tengo planteado irme. Confío en que las cosas puedan cambiar para desde mi punto de vista mejor, también porque el trabajo que quiero desenvolver de mayor me obliga a estar en España. ¿Qué trabajo es? Quiero ser bombero. Pero sí que la mayoría de mis amigos que de esto tienen pensado irse de España o lo han pensado en algún momento. ¿Consideras que es insolidario irte a otro país para pagar menos impuestos? Lo entiendo, pero yo creo que sí, que un poco sí. Que aquí hay que arrimar el codito todos un poco. Yo no lo veo mal. O sea, es lo que te digo, te están quitando muchísimo dinero y a ellos ni me lo imagino, porque a saber cuánto cobran.
pero no lo veo mal. Al final es una oportunidad, si puedes irte no me parece tampoco tan egoísta como dice la gente. Al final cada persona tiene derecho de vivir donde quiera y irse por las razones que quiera, como si se quiere ir por los impuestos o por tema del clima o de lo que sea que quiera, ¿no? Exactamente. ¿Por qué crees que la gente critica tanto eso? ¿Por qué crees que lo ven tan mal, que alguien se vaya a otro país, aunque sea por el tema económico? Porque a ellos no les va tan bien. Yo creo que si ellos estuviesen en su situación harían lo mismo. O sea, ¿crees que podría ser un tema de envidia? Sí, yo creo que sí. Queda mal dicho así, pero yo creo que sí. Hoy en día no se enseña ni de economía ni de política en gran parte y nos hace bastante ignorantes. Porque, por ejemplo, la economía es algo que tú como chaval de 18 años o 19 tenías que aprender o al menos entender lo básico. Porque luego cuando tengas 20, 25 tengas que tributar o ya luego ver la nómina y tal, habrá muchas cosas que no tendrás ni idea y es porque no nos enseñan todo esto. Yo vengo de carrera, vengo de una en psicología y tal y nunca me han enseñado nada y lo he estado aprendiendo ahora con 25 años, ¿sabes? Y es algo que aún me queda mucho por aprender, pero es algo que me parece muy curioso. Después de escuchar todo esto, la cuestión no es solo el dinero, sino qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad basada en la libertad se sostiene en decisiones voluntarias, no en la imposición constante. Cuando el sistema necesita coaccionar para mantenerse, quizá no esté protegiendo a las personas, sino preservándose a sí mismo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que añadir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.